Bueno, bienvenido a la clase Introducción a la Teología Cristiana o Fundamentos de la Teología Cristiana. Mi nombre es Josías Grauman y tengo el gusto de ser el profesor de este curso. Eh, Pienso que este curso tiene tal vez varios objetivos. El primer objetivo obvio es introducir el tema de la teología, abrir su apetito para el estudio de la palabra de Dios. Obvio, la teología es un tema sumamente grande y no vamos a poder entrar en detalle en todo, pero sí por lo menos tocar cada doctrina un poquito y ver por qué creemos lo que creemos. Un segundo motivo es para dar a conocer un poco la declaración doctrinal del seminario. Eh, ah, Mucha gente cuando está decidiendo, pensando o sea, quiero estudiar en un seminario, pero ¿qué es lo que enseñan? ¿No? Por eso publicamos lo que enseñamos o la declaración doctrinal. Y sería excelente si todos lo leyeran, pero lástimamente no todos lo hacen. Aún los que se están aplicando para un programa dicen, sí, afirmo haber leído la declaración doctrinal y estoy de acuerdo, pero luego es obvio de que no lo hicieron. Entonces, este curso sirve para obligar al alumno a conocer lo que nosotros enseñamos. Entonces, eh, obviamente no vamos a estar estudiando una declaración escrita por hombres. La meta es estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia, pero el formato de la clase en cuanto a cómo vamos a dividir la teología será en base al documento, lo que enseñamos, la declaración doctrinal del seminario. Eso se encuentra en nuestra página web. Y ya que obvio empieza con las Santas Escrituras, nosotros vamos a empezar con la bibliología, el estudio de la palabra de Dios y cómo interpretarla. Y luego va a Dios y trata con la Trinidad y otras cosas. Entonces después de bibliología vamos a entrar en teología propia y hablar de la Trinidad. Um, como trabajo de la clase, pues sería cuestión de, después de escuchar las cosas que vemos en la clase, leer las porciones de la declaración doctrinal donde tocan esos temas. Y eso es importante porque si aún después de escuchar la explicación, ustedes no entienden algo, pues habría que escribir, o sea, para ver si se puede explicar un poco mejor. Eh, Obvio, como ya mencioné, no habrá tiempo de entrar en detalle en cuanto a los temas, pero sí vamos a tocar la mayoría. Y eso empieza con un tema que en la teología se llama prolegómeno, que realmente es una palabra larga y grande que significa introducción. Pero en la teología se llama prolegómeno. Se trata de qué es teología, cómo hacer teología. Y obvio, tocamos ese tema en detalle en Teología 1, pero para por lo menos, como dije, abrir el apetito, eh, cuando hablamos de la palabra teología, eso se trata de dos palabras en griego. La primera palabra sería theos, que significa Dios, y luego la palabra logia o logos, que significa palabra, o llegó a significar estudio. Entonces la teología es el estudio de Dios, el estudio de la persona de Dios y de su revelación. La pregunta es entonces, ¿por qué debemos hacer eso? ¿Por qué debemos hacer teología? Y tal vez en nuestros círculos es una pregunta obvia, ¿no? Debemos estudiar a Dios, debemos conocer lo que Él dice, pero en sí la, la teología es diferente que el estudio de la Biblia. ¿En qué sentido? Bueno, uno podría abrir la Biblia y estudiar un texto, estudiar Génesis 1 y hacer exégesis, sacar lo que está ahí y comprender lo que dice Génesis 1.
Y luego podría llegar a otro texto, a Romanos 1, estudiar el capítulo 1 de Romanos y hacer exégesis, sacar lo que está ahí, entender el significado de Romanos 1. Esto es hacer exégesis, eso es estudiar la Biblia, eso es bueno. La teología es un poco diferente porque la teología busca sistematizar todos los textos. Es decir, la teología busca contestar la pregunta, ¿qué es lo que toda la Biblia nos dice acerca de un tema en particular? ¿No? Entonces, si hablamos de la oración, la pregunta de la teología no es ¿qué es lo que Santiago 5 nos dice acerca de la oración? La pregunta es ¿qué es lo que toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis nos enseña acerca de la oración? Y esto obvio es importante porque es la única manera de contestar la pregunta ¿qué es lo que Dios desea para nosotros en cuanto a ese tema? Y vivimos en un mundo en que pues muchos niegan la posibilidad de la teología. Dices, ¿pero por qué? ¿Por qué alguien negaría la posibilidad de hacer teología? Bueno, es de que si tú no crees en la inspiración divina, si tú no crees que Dios inspiró la Biblia de principio a fin, no tiene mucho sentido estar tratando de recopilar y sistematizar el escrito de dos hombres diferentes que vivieron en dos épocas completamente diferentes. La única razón de por qué debemos hacer teología es si un solo autor escribió todo y que no hay ninguna contradicción en todo el escrito. Ahora existe la posibilidad y la necesidad de ver cómo es de que esta parte juega con esa, cómo es que esa parte encaja con esa parte, ¿no? Entonces, la única razón de por qué la teología es posible es por la inerrancia de las escrituras, de que no hay errores, no hay contradicciones. Y nuestro objetivo entonces es simplemente tratar de ver cómo un pasaje conecta con los demás. Y Jesucristo precisamente habla de esto como la meta de la vida cristiana cuando dice en la Gran Comisión de que debemos hacer discípulos. Y lo que debemos hacer con esos discípulos después de bautizarlos es enseñarles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Esto es un mandato de hacer teología, ¿no? Porque si mi papel, si mi deber como cristiano es enseñar a otra persona cómo obedecer todas las cosas que la Biblia dice, necesito saber cómo encaja cada parte con la otra, ¿no? Si mi deber como cristiano es enseñar a mi discípulo cómo deben orar, cómo es que Dios quiere que oren, pues necesito saber todo lo que Dios dice de Génesis a Apocalipsis en cuanto a esto. Y para eso necesitamos comenzar haciendo exégesis en los textos y luego tratar de sistematizarlo. ¿Sí? ¿Convencidos? ¿Debemos hacer teología? Seguro no estarían acá si no pensaban eso. Entonces estamos entre amigos. Ahora, ¿cómo hacemos teología? Entonces, ¿cómo es el proceso? Primero, la necesidad de hacer exégesis. Y mi punto ahí es simplemente de que nosotros tenemos que abrir la Biblia, leer un pasaje y debemos interpretar ese pasaje en base a su propio contexto, buscando el sentido original, la intención del autor original para su audiencia. Y comprender ese texto. ¿Qué es lo que Moisés quiso comunicar acá en Génesis? ¿Qué es lo que Pablo quiso comunicar acá en Tesalonicenses? Después de hacer exégesis de todos los pasajes que tocan el tema que estamos estudiando, luego comenzamos a sistematizarlos, a ver cómo el uno encaja con el otro. Y la verdad es que no es un trabajo tan fácil, ¿no? Porque la situación de cada libro es diferente, ¿no?
hablé de la oración. Si estás leyendo el libro de Daniel y ves de que Daniel oraba 3 veces al día hacia Jerusalén, hay una manera de entender esto dentro de lo que es el antiguo pacto, dentro de todo lo que estaba pasando con ellos. Daniel está en el exilio, está en Babilonia. O sea, tienes que hacer el trabajo arduo de hacer exégesis y ver qué es lo que Daniel quiere comunicar con eso. O sea, es un patrón de vida para el cristiano orar 3 veces y hacia Jerusalén. O sea, creo que debía ser un patrón, una guía para los israelitas que estaban en Babilonia durante el tiempo de Daniel. ¿Pero lo es para el cristiano? Bueno, decimos que no, porque el contexto nuestro en la iglesia es diferente. Y eso se basa en otros textos donde, o sea, Jesucristo en el Sermón del Monte nos habla de la oración y cómo orar. Entonces, tenemos que primero hacer exégesis y luego ver dónde es que ese pasaje se ubica en la historia de la Biblia y cómo conecta con todos los otros pasajes. Entonces es un trabajo. Y uno de los peligros más grandes en términos de hacer teología, en términos de sistematizar la Biblia, es de que con toda honestidad nos encanta nuestra nuestra propia lógica. Nos encanta sistematizar y luego crear sistemas. Entonces comenzamos a ver varios pasajes y suponemos que hay 100 pasajes que recopilamos que tratan con la oración. Bueno, después de estudiar unas 9, 10 pasajes, ya comenzamos a ver cómo es el asunto. Ahora entendemos la oración y creamos un sistema. Y luego mientras seguimos leyendo la Biblia, si hay un versículo, es decir, que llegamos al versículo número 33 que trate con la oración y no cabe dentro de nuestro sistema, como que no encaja con el concepto que agarramos en los primeros 10 versículos acerca de la oración, ¿qué hacemos? Lamentablemente lo que normalmente hacemos es de que ajustamos, adaptamos la exégesis del pasaje, modificamos ese texto y nuestro entendimiento del texto para que pueda caber dentro de nuestro sistema. Sí. Y obvio, cuanto más cuando se trata de la escatología, cuando trata de, otros temas, en que comenzamos a estudiar cosas y, ahora entiendo el calendario, cómo va a ser los últimos tiempos. Y luego leemos un versículo y, ¿pero dónde entra eso en mi sistema? No entra. ¿Qué es lo que uno debe de hacer en ese caso? Botar la caja, botar el sistema y hacer exégesis. Porque la exégesis es lo que debe reinar en nuestras vidas, el significado del pasaje, no un sistema inventado por el hombre. Puse un ejemplo acá de la Trinidad, ¿no? De que uno está leyendo y a lo mejor llega a entender, ok, Deuteronomio 6, Dios es uno. Santiago, aún el demonio entiende que Dios es uno. Entonces creamos nuestro sistema. Dios es un solo ser. Dios es una sola esencia. Y entendemos eso muy bien. Luego, seguimos leyendo la Biblia y vemos de que el Padre es Dios. Vemos de que el Hijo también es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y lo que muchos hacen, lamentablemente, no cristianos, dicen, bueno, esa idea, ese concepto no entra en mi sistema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a modificar los textos, como Juan 1:1, que afirma de que el verbo es Dios, ponerle, bueno, era un Dios, y ahora entra en mi caja, ¿no? Obviamente no lo hacemos a ese nivel, negando la Trinidad, pero aún como cristianos caemos en ese error
de, de dar muchísimo valor a nuestra teología en el sentido de nuestra sistematización. Y llegamos a textos y no, eso no puede comunicar lo siguiente, eso no puede decir. ¿Y por qué decimos esto? Porque ya llegamos al texto con una idea de lo que no puede decir. Pero, ¿quién eres tú para estar diciendo al texto, diciendo a Dios lo que Él debe de comunicar? ¿No? Debemos llegar al texto de alguna manera limpios, listos y dispuestos a creer todo lo que Dios nos dice. ¿Sí? Bueno, entonces eso fue primero, la prioridad de la exégesis sobre la sistematización. De que si hay un texto y afirma algo que va en contra de mi sistema teológico, debo modificar mi sistema teológico y no la exégesis del pasaje. Segundo es la prioridad de la Biblia sobre la tradición, la experiencia y la razón. Lo que pasa es de que somos muy aferrados a esas tres cosas, muy aferrados a nuestra tradición, muy aferrados a nuestra experiencia y muy aferrados a nuestra razón. Entonces, estás leyendo un texto y dice que si das gracias puedes comer cualquier cosa, pero es que nunca hemos comido moronga. Es que siempre he tenido la tradición, es que nunca lo hemos hecho. Entonces, pues modificamos el texto, agregamos una ley que no está dentro de la Biblia para encajar con nuestra tradición. No es malo tener tradiciones, es malo cuando tratamos a las tradiciones como si fuesen doctrinas de Dios. Es lo que Dios, o sea, es lo que Jesucristo dice en Mateo 15, de que ustedes ven sus tradiciones como si fuesen doctrinas de Dios. No, la Biblia tiene la prioridad. Si nuestra tradición dice algo contrario a la Biblia, vamos con la Biblia. Lo mismo con la experiencia, ¿no? De que todos nosotros hemos, creo, o la mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia de entrar en una iglesia o ver una iglesia donde toda la congregación está hablando en lenguas, todos simultáneamente y sin traducción. Y todos totalmente convencidos de que lo que están haciendo es correcto, es bíblico. Y dices, pero si ellos leen 1 Corintios 14 y ven ahí claramente de que aun cuando las lenguas eran vigentes, Pablo instruye por medio del Espíritu Santo de que uno por uno, o sea, máximo 3 en un servicio y siempre tenía que haber traducción. Y leen un pasaje tan claro y ¿qué hacen? Es de que su experiencia, es de que sé que esto es genuino. ¿Por qué? Por lo que siento. ¿No? Y no, o sea, no importa cómo te sientas, importa lo que dice la palabra. Porque muchas veces nuestros sentimientos nos traicionan. ¿No? Si tú piensas en tu propio testimonio, en tu propia experiencia, ¿cómo es de que llegaste a Dios? ¿Quién amó a quién primero? O sea, nosotros decidimos amar a Dios, ¿no? Pero luego leemos la Biblia, leemos 1 Juan 4 y ¿qué nos dice? Si nosotros le amamos es ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y luego ese versículo informa nuestra experiencia. Y digo, aunque no lo había percibido así, sé de que Él es quien me amó primero, ¿no? La Biblia debe de interpretar mi experiencia, no al revés. La experiencia no debe de interpretar la Biblia. Y finalmente la razón, ¿no? De que nuestra razón no debe ser el juez, ¿no? Y muchas veces lo es. Muchas veces cuando hablamos de teología, en particular el tema de la elección, por ejemplo, ¿no? Y la gente dice, mira, la elección no puede ser verdad. ¿Y por qué no?
Porque si Dios escogió a todos antes de la fundación del mundo, entonces Él es quien estuvo escogiendo a los impíos para el infierno y eso no es justo, entonces no puede ser. Pero, ¿qué es lo que esa persona acaba de hacer? Acaba de convertirse en juez, de usar su razón como el estándar, ¿no? Y no hacer exégesis, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y aunque no lo entienda, aunque no me parezca justa, la verdad que está presentando, pues yo me someto, porque la Biblia es la prioridad, no mi razón. ¿Sí? Y en tercer lugar, la necesidad de la iluminación. Cuando hacemos teología, debemos hacerlo siempre pensando en la necesidad de la iluminación. ¿No? Porque Pablo nos dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él son locura, no es capaz de entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Entonces yo debo reconocer esto siempre que me enfrento con el texto bíblico, porque si el Espíritu Santo no me ilumina, si el Espíritu Santo no me ayuda, simple y sencillamente no puedo entenderlo. Dices, o sea, si esto suena un poco exagerado, ¿cómo que no puedes, cómo que el incrédulo no puede entender nada? O sea, el católico entiende la Trinidad, el católico entiende el infierno, entiende muchas cosas. Bueno, no, no entiende esas cosas de manera bíblica, ¿no? No, no tiene un entendimiento pleno de esas cosas. No, no las entiende como Dios quiere que las entendamos. Tiene un entendimiento superficial de poder explicarlos y mostrar su lógica, pero no los entiende con su corazón. Obviamente no cree en esas cosas. O sea, siempre doy el ejemplo. Si el católico realmente entendiera el infierno, no iría ahí. O sea, buscaría arrepentimiento, ¿no? Dejaría de confiar en sus propias obras, ¿no? Muestra de que realmente no entiende quién es Dios. O sea, puede decir lo que quiera, pero no entiende en términos de 1 Corintios 2, de realmente entender. Bueno, eso fue una pequeña introducción para tratar de ubicarnos por lo menos un poco de cómo, o sea, ¿qué es teología? Teología es cuando entendemos varios textos que tratan con un tema y luego tratamos de sistematizarlo y contestar la pregunta, ¿qué es lo que Dios dice de este tema de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis? Y hacemos esto en dependencia del Espíritu Santo, viendo a la Biblia como la prioridad de todo. Ahora, entramos en el tema de bibliología o el estudio de la Biblia misma. ¿Qué es la Biblia? Y es un poco raro como para algunos empezar acá y pasar tanto tiempo hablando de la Biblia misma, pero es de que si no entendemos la naturaleza de la fuente de nuestra teología, vamos a errar y por mucho, ¿no? Entonces, pensemos un poco en la doctrina de la bibliología, el estudio de la palabra de Dios. Primero, la Biblia nos habla de que es completa. Es completa. Es decir, hoy en día no debemos estar buscando nueva revelación. Todo lo que Dios quiso decirnos, ya lo ha hecho en la Biblia, en los 66 libros que nosotros usamos. No eran 66 libros originales, porque algunos libros se dividen de manera diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos los primeros 5 libros de la Biblia de Génesis a Deuteronomio. Son 5 divisiones que no existían originalmente. Era un solo tomo escrito por Moisés, la Torá. Entonces son menos de 66 en los originales, pero son 66
en español y completa. Nuestra declaración doctrinal no habla de la apócrifa, pero tal vez hablando a gente que en su mayoría tiene un trasfondo católico, sería bueno mencionar de que la apócrifa no entra en la Biblia. La apócrifa se escribió antes de los tiempos de Cristo y ni los judíos ni Jesús mismo lo aceptó. ¿Sí? Jesucristo no está citando la apócrifa. Jesucristo aceptó la Biblia que nosotros usamos. Y los judíos rechazaron la apócrifa por sus muchos errores, por sus mentiras, porque las personas que dicen escribir no son los que realmente escribieron. Entonces, 66 libros. Ahora, pensando en algunos argumentos de por qué ya no hay más revelación y por qué es que la escritura es suficiente, es todo lo que necesitamos. Primero, a lo largo de la Biblia vemos cómo Dios iba revelando su verdad poco a poco, ¿no? No nos dice todo en Génesis. Hay cosas que no aprendemos hasta después. El versículo más explícito que habla de esto sería Efesios 3:5, en donde Pablo dice que fue un misterio no revelado antes de que los gentiles iban a entrar en el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, una verdad que Dios no reveló de Génesis hasta Efesios. Entonces, Dios va armando la revelación que quiso explicar a nosotros. Pero mientras nos acercamos al final de la Biblia comienza a hablar de que es una entidad completa, de que ya no necesitamos más. Por ejemplo, en 2 Pedro 1:3 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Judas 3 habla de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y luego al final de la Biblia en Apocalipsis 20, pensando en particular de que se encuentra en al final del último libro escrito por el último apóstol que vivió, el apóstol Juan, dice que nadie puede agregar ni quitar de esta profecía. Y por último, y a veces no pensamos eso, a veces no hablamos de esto, pero una de las razones más obvias de por qué no puede haber más escritura es porque ya no existen los oficios de los hombres que escribieron la Biblia. ¿Sí? No es de que cualquiera pudiera sentarse a escribir Biblia. No es de que Dios estaba inspirando a cualquier hombre para escribir Biblia. Dios escribió la Biblia por medio de hombres dotados en particular para hacerlo. Los llama apóstoles y profetas. ¿Sí? Y esos dos oficios de apóstoles y de profetas no existen al día de hoy. Hubo muchísimos requisitos para ser tanto profeta como apóstol. Por ejemplo, para ser profeta, la persona, además de hacer milagros y señales y lo demás, además de predecir el futuro y cosas que no vemos hoy, pues Dios allí en Deuteronomio 13 y 18 explica cómo verificar si un profeta realmente estaba hablando de parte de Dios. Y si alguien predecía algo que no ocurría, pues apedrearlo, no habla de Dios. Si alguien decía una cosa que contradecía previa revelación, apedrearlo, porque no hablaba de parte de Dios. Y luego los apóstoles, ¿no? Ahora, ya que en nuestros tiempos hay muchos que
que dicen que son apóstoles, tal vez sería importante, aunque lo vamos a tocar en numatología un poco, hablar de por qué la Biblia enseña de que no hay apóstoles al día de hoy. Entonces eso será como una primera